Nosotros somos Iglesia de Cristo, Ministerio Ebenezer Queruso, en la ciudad de Las Cruces, New México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y nuestros pastores Iván y Tania Estrada. Síguenos en nuestras redes sociales. Te compartimos los horarios de nuestros servicios. Esperamos ser de bendición. Recibe la palabra de Dios para tu vida. En unos momentos comenzamos. Estamos por comenzar. Bienvenidos a casa. Nosotros somos Iglesia de Cristo, Ministerio Ebenezer Queruso, en la ciudad de Las Cruces, New México, bajo la cobertura de nuestro apóstol Sergio Enríquez, y nuestros pastores Iván y Tania Estrada. Síguenos en nuestras redes sociales. Te compartimos. Nos regresan. Mire, yo le quiero hablar un poco, amados hermanos, acerca de la identidad de los adoradores, porque cualquier persona ciertamente puede presentarse o ponerse, hermano, el título de ser un adorador, pero hemos estado viendo a la luz de la palabra que, hermanos, el adorador no es aquel que, hermanos, perdone usted, solamente canta. Eso no es meramente adorar, porque cuando Abraham, hermanos, iba a dar a su sacrificio a su hijo, y deje usted, el Señor le pide a su hijo, pero le dice, dame a tu hijo, tu único, al que tú más amas, al que tú amas, le dice. Porque yo no sé si él pensó cuando le dijo, dame tu hijo, y dijo, bueno, pues le doy a Ismael, ¿verdad? Dijo, a ver, ya ves, Sara, ¿para qué corríamos a Agar? Ahora hay que buscar a Ismael. Pero no, le dijeron al hijo que tú amas. Entonces, cuando Abraham se levanta muy de mañana, toma la leña, el fuego, el cuchillo, hermanos, y a cierta distancia de estar en el monte, donde se cree que fue sitiado, hermanos, que fue puesto, el templo de Jerusalén, le dice él a sus jóvenes, le dice, espérense aquí. Mi hijo y yo subiremos, adoraremos y volveremos a ustedes. Pero note usted que no llevaba, hermanos, guitarra, no llevaba, hermano, trompeta, no llevaba teclado, no llevaba, hermanos, un grupo grande, no llevaban cachucha tampoco. No llevaban ropa de moda, no llevaban luces, no llevaban máquinas de humo, sino que llevaban elementos base para poder otorgarle a Dios una adoración grata. Y él, hermano, tomó en sí el fuego. Entonces son elementos que hay veces que se pasan de largo. Se olvida el pueblo de Dios de los elementos base para la adoración. No toma la seriedad, hermano, ni los elementos que son necesarios para darle una adoración a Dios. Y pensamos que adorar es solamente cantar. Amén. Pero usted no, ¿verdad que no? Porque ya llevamos unos servicios estudiando lo que es la adoración. Entonces, para ser un adorador de Dios, se tiene que tener una identidad bien fijada. Y yo le pido al Señor Jesucristo que me ayude, hermano, con usted. ¿Cómo es? Porque necesito que el Señor le revele a usted su verdadera identidad en Dios. Y sabe que hay muchas cosas que usted y yo debemos de ser. Pero para ser debemos de dejar de ser. Debemos de dejar la identidad que nos puso la sociedad, la identidad que nos pusieron nuestros padres, la identidad que nos pusieron en la escuela. Hermanos, perdóneme, a veces en la iglesia se le planta a las personas una identidad errónea. No, usted aquí no es nadie. Suena muy feo, no, hermano, sino para agarrar el otro. Ahí está, gloria a Dios. Mejor, ¿no? Ok. Le ponen a la gente una identidad equivocada y le dicen, no, aquí usted es el barrendero.
Aquí usted no tiene voz ni voto. No estoy diciendo que es democracia, sino que diciéndole a la gente que, perdóneme, no puede hablar en la iglesia. Como hay de aquellos que creen que la mujer no puede hablar en la iglesia. ¿Cómo está eso? Gracias, hermano. Hay gente que, hermano, que cree que no, es que no pueden hablar, que no sé qué. ¿Cómo no van a poder hablar? Están formando parte, perdone usted, de un tabernáculo erróneo. Un tabernáculo hecho por hombres, y el tabernáculo que está hoy vigente, hermanos, en el nuevo pacto, no es, hermano, un templo tabernáculo hecho por los hombres. Por eso lo tuvo que hacer Dios, porque Dios le entrega el plan de la eternidad a Moisés, y Moisés le dice: haz conforme al modelo que te fue mostrado en el cielo. Y no puso atrio de mujeres. Y Salomón replica y construye el templo dado por órdenes y por, hermano, lo que su padre David le proveyó. Pero después viene, hermano, el templo de Herodes reconstruido, y ellos empezaron a segregar, hermano, en el atrio exterior. Hicieron otro atrio, hermano, y lo llamaron el atrio de las mujeres. Y ahí no se acaba la historia, era para mujeres judías. Después vienen y hacen otro atrio más afuera, que lo llamaban el atrio de los gentiles, porque ni judíos eran. ¿Usted es judío? No, hasta afuera. Y los gentiles estaban en el atrio de los gentiles. Y adivine qué. Bueno, no adivine, porque voy a tener que orar por usted y reprenderlo un poquito, pero perdón, es una expresión. Y hacen el atrio de los gentiles, y entre ellos mismos, a ver, las señoras, no, para afuera. También. Pero eso lo enseñamos en una ocasión anterior, y pues se lo vuelvo a decir aquí, que ese no es el diseño original. El diseño original, hermano, le voy a mostrar un poco, porque es importante que entendamos la identidad de la iglesia para formar parte del sacerdocio que Dios nos dio. Y muchos piensan que es un sacerdocio igual al de aquel tiempo, donde solamente el hombre podía ejercer sacerdocio. Por eso ahora este nuevo, hermanos, tabernáculo hecho por Dios, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, sino que todos tenemos el acceso para poder acercarnos ante el trono de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O la mujer no se puede acercar. No puede orar, ni hablar, ni nada. La mujer tiene que venir con el marido. Ay, ora por mí. Si el marido ni a veces ni converso es. Y dice la palabra de Dios que la mujer que está casada con uno inconverso, no dice que el inconverso la hace a ella impura. Dice que al revés, aunque él sea, hermanos, de lo peor, un arrastrado, hermano, lo que usted quiera, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 7, que la mujer lo santifica a él y a los hijos. ¿Cómo así que la santidad que viene de Dios va a pasar primero por la mujer para llegar al varón? Entonces usted como iglesia tiene que aferrarse a la identidad que Dios le dio. Porque usted no es quien le dijeron que es. Yo no sé si le dijeron usted es un bueno para nada. Usted nunca va a poder hacer nada. Cállese usted, que usted no sabe lo que está hablando. Yo no sé qué le han dicho. Si en la escuela yo me acuerdo. Había, perdóneme, hasta maestros que le decían, usted nomás va a llegar a vender chicles. Y yo no sé por qué, pero pues bueno. Y sabe que a veces, ¿qué pasa? Como le sembraron esa identidad, adivine qué, bueno, no adivine, perdón, a que no cree qué es lo que terminó haciendo esa persona, vendiendo chicles. Un decir, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos revele la identidad para poder adorarle. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese. Porque la identidad, hermanos, que es de Dios plena, Él es único en su género. Por ejemplo, un atributo de Dios es que Él es ¿qué? Santo. Pero Él nunca fue santificado. Él no fue como nosotros. Aun cuando se hizo hombre, Él vino, hermanos, 100% en su divinidad.
sin pecado, sin nada que lo acuse, porque no nació, hermanos, de simiente caída. Por eso él, el postrer Adán, se levantó y tuvo el poder, hermano, para hacer este nuevo tabernáculo de Dios y poder bendecirnos a todos los que hemos de creer en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Entonces la samaritana adoraba, ¿sí o no? Sí. El problema estaba en que no conocía, en que no tenía conocimiento. Y algo, hermano, gravísimo en la iglesia del Señor, como le pasó a Israel, le puede pasar a la iglesia, porque son sombras, son tipos, son figuras de lo que ha de acontecer en este fin de los tiempos. Y dice, hermano, la escritura, que mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. La adoración, hermano, es un arma. Es algo, hermano, tan poderoso que todos la buscan. Me refiero a los despotismos y potestades que se aprovechan, hermano, de la creación de Dios y les entregan o les dan cualquier cosa con el fin de que los adoren. No escrito está que el mismo enemigo al Señor Jesucristo en el desierto le dijo, todo esto te daré, porque todo esto es mío y se lo doy a quien yo quiero. Si postrado me adorares. No le dijo si me alabas, me dijo si me adoras, si me proscuneo. Esa palabra adoración solamente se dice de una manera en griego y es proscuneo, que es como un perro lame la mano de su amo. Fíjese, como un perro besa la mano de su amo. La adoración son besos. Y lo triste es que muchas, hermano, potestades buscan esta adoración. Y la iglesia, deje usted el mundo, la iglesia adorando a otros dioses. ¿O que acaso el pueblo de Israel no iba tras otros dioses para adorarlos y servirlos? ¿Por qué lo hacían? Porque en realidad no conocían a Dios. Y dice que la Biblia que lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Primera de Corintios 10:1, 10:6. Hermano, ahí está. Todo eso ciertamente nos puede pasar a nosotros. Entonces le dice, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces es necesario, hermano, crítico, poder conocer para adorar. Porque muchas veces hasta le ponen a uno, bueno, no a uno, pero así públicamente, no sé si usted ha visto, donde estos eran tus dioses, México. Y ponen al Quetzalcóatl y ponen a pues usted sabe, el dios de la tierra, el del mar, el del viento, el del sol, el de la lluvia, ¿verdad? Dice, estos eran tus dioses, no estos, y luego le ponen a los católicos, ¿verdad? Pero tampoco esos son los dioses. No, esos son los mismos, pero disfrazados. Por ejemplo, el dios de la lluvia, hermanos, siempre lo han celebrado paganamente los indígenas de la región maya, azteca, hermano, mexica. Todos ellos han celebrado y han dado sacrificios al Dios, que el Señor le reprenda, Tlaloc, y le decían el Dios de la lluvia. Entonces llegan a cristianizar las Américas y le dicen, no, ya no celebres a Tlaloc. Mira, no se llama Tlaloc, se llama Juan el Bautista. Porque llueve y Juan pues bautizaba. Y por eso el día de San Juan. Y no vio lo que pasó, la hermana me comentaba que en Venezuela era porque le estaban dando, hermano, adoración el día de San Juan. Y perdóneme, pero muchos que se hacen llamar cristianos, iglesia del Señor, creen que ese es un Dios que Dios les puso. Si el mismo apóstol Juan, cuando fue, hermanos, llevado a la revelación, se postró y adoró al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No, Juan, párate. Adora solo a Dios. Porque quiso adorar al ángel.
Y aquí, hermano, hasta poniéndolos de cabeza, dándoles un beso, llevándolos en sus lomos, poniéndoles ofrendas, hermano, y dicen que no es adoración. Deje usted no solo a los ídolos, a los muertos, altares de muertos. Ay, es que le gustaba tomarse esta caguama y tenga esa su caguama para que se la tome. Aquí no da. Pero si lo hacía, ya no lo haga. Porque no le está ofreciendo a Dios, le está ofreciendo al enemigo. Fíjese, Hechos 17:23 dice, porque mientras pasaba y observaba, hablando Pablo, dice, los objetos de vuestra adoración. No les dijo Pablo, no, ustedes no adoran, no saben adorar. No les dijo eso, sino les dice, los objetos de vuestra adoración. Hallé también un altar con esta inscripción. Fíjese qué es lo que decía la inscripción. Al Dios desconocido. Ellos decían, conocemos al del trueno, al del rayo, al del amor, al del vino, al de los atletas, al del fútbol. Conocemos a todos. Pero alguien los tuvo que haber creado. Los atenienses, muy filósofos, se las daban ellos. Y entonces, hermano, dijeron, pues vamos a hacer esto. Un altar al Dios que aún no conocemos. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, aún no conocen a Dios. Dice Pablo, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, fíjese, eso os anuncio yo. ¿Por qué Pablo no les dijo, no, pues están adorando al que no conocen, pues yo ya sé que es Dios, los dejo en paz? No pasa nada, que no lo conozcan, no pasa nada. ¿Verdad que no hizo eso Pablo? Sino que dice, yo les tengo que venir a anunciar porque es necesario que conozcan a quien están adorando, porque deben de llegar, hermano, a la etapa de ser adoradores en espíritu y en verdad. No podemos quedarnos, hermano, en una adoración a medias. Tenemos que conocer en plenitud. Hermano, ¿y cómo se...? Ahí dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, que los 5 ministerios nos capacitan, hermano, capacitan a los santos para que obren en la edificación del cuerpo de Cristo. Y una de las cosas vitales que muestra la Escritura es que nos ayudan, hermano, a llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. No solo es conocer en plenitud. ¿Usted ya conoce? Pregúntele por favor, dile, oiga, ¿usted ya conoce a quién está adorando? Y dígale, ¿ya lo conoces en plenitud? Si me preguntan a mí, ¿usted lo conoce en plenitud? No. Pero para allá vamos. Fíjese, Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Es un camino desierto, dice en paréntesis. Verso 27, él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco. ¿De dónde era el eunuco? De Etiopía, de Egipto. No era judío. No era judío. Alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Pero fíjese lo que él iba a hacer. Dice, y él había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Porque escrito está, hermanos, en la ley del Señor que todo el que adora a Dios debía de adorar en Jerusalén. Y entonces ahí ocurre un gran problema. Porque ¿qué hacemos, hermanos? No, pues vámonos a vivir a Jerusalén. Sirve que nos bautizamos en el Jordán. Sirve que vamos a la tumba de Jesús. Sirve que vemos donde estaba el taller del carpintero. No, sino que eso era una sombra de lo que había de venir, porque ahora el templo no se encuentra, hermanos, en Jerusalén, físico, geográfico,
sino que ahora se encuentra en Jerusalén espiritual. Jerusalén espiritual es la iglesia de Jesucristo. Por eso, hermano, ahora en todo lugar se puede adorar al Señor. Donde se reúna esa Jerusalén espiritual. No me vaya a salir con que, no, pues sí, aquí en mi casa. No, tiene que ir a congregarse a la iglesia para adorar. Tiene que hacerlo. No puede adorar, hermano. ¿Cómo va a adorar a Dios sin reunirse? ¿Por qué no se está reuniendo? De seguro porque tiene un problema con alguien. O consigo mismo. Es que ahí le dicen a uno que deje de pecar. No, es que no me dejan hacer lo que yo quiero. Se debe de adorar ¿en dónde? En Jerusalén. Pero ahora Jerusalén, hermano, es la iglesia de Cristo. No es que vamos hermanos a Jerusalén a adorar allá. Y este eunuco, eso es lo que venía de hacer. Fíjese, él venía ¿de dónde? De adorar. ¿Y qué pasa con el eunuco? Va en su carruaje de regreso a Etiopía. Y hermanos, Felipe es llevado por el Espíritu y le dice, apégate al carruaje. Y cuando él lo ve, entonces le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Le dice Felipe al eunuco. Como que el eunuco estaba así leyendo y decía, santo. No creo que decía santo porque todavía no daba con bola. Pero estaba así, Y le dice Felipe, un evangelista, tipo y figura de los 5 ministerios, ¿entiendes lo que lees? Sin los 5 ministerios no vas a llegar a entender mucho de lo que lees. Porque para eso los puso Dios. Y dijo él, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces ahí entra Eugenio Derbez. No se cree. Y Felipe le empieza a explicar, porque él le pregunta a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? Leía Isaías. Dice, ¿está hablando de sí mismo o está hablando de otro? ¿Cuál es el punto que le quiero decir, hermano? Ya no le entendí. Identidad, adoración, conocimiento. 3 palabras base. ¿De dónde venía el eunuco? De Jerusalén. ¿Y qué fue a hacer a Jerusalén? Adorar. Pero no sabía lo que, no conocía nada. ¿A quién estaba adorando pues? ¿Qué acaso no les dice el mismo Esteban que ellos tenían, hermano, el tabernáculo del Señor y luego atrasito iba el tabernáculo de Moloc con la estrella del dios Renfán? ¿A quién estaban adorando pues? Recuerde que la adoración, hermano, hay una falsa y son tiempos de engaño los que ahora estamos viviendo. Usted tiene que poner, hermano, ojo, discernimiento y su vista en Jesucristo para que le dé, hermanos, la paz que necesita para poder adorarlo a Él como Él se merece, en espíritu y en verdad, no a medias, para poder conocerlo y poder, Señor, tú eres santo, wow, eres hermoso, oh, glorioso, lleno de gloria, de poder, majestad, pero si no lo conoce, ¿cómo lo va a adorar? Ese canto no me lo sé, no voy a cantar. Pero eso no es adorar. Adorar es que le exaltes a Dios con sus aptitudes, con su identidad. Pero para eso usted y yo tenemos que tener una identidad definida. ¿De quién somos cuando se refiere, hermanos, a la adoración a Dios? ¿Quién somos? ¿Quién es usted? Juan sin miedo dice. No. Entonces dice, Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura dice, le anunció el evangelio de Jesús. Pero fíjese cómo dice la versión Código Real. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, fíjese qué es lo que hizo Felipe. Dice, le habló de la identidad, misión y autoridad. Identidad, misión y autoridad. ¿De quién? De Jesucristo. Porque él sabía que venía de adorarlo, pero no conocía nada de él.
Por eso, hermanos, hoy te vengo a anunciar la autoridad, la misión, hermanos, y la identidad del Señor Jesucristo para que te la revele y tú puedas adorar al Señor en plenitud, hermano, y que nadie te engañe y que siempre que te acerques a ofrecerle un sacrificio de alabanza al Señor, Él incline su oído y te escuche, hermano, y te bendiga y te sacie y te llene y te quite todo fuego extraño, hermano, y te levante y te fortalezca, hermano, que te llene de favor como repercusión por haber adorado al Señor. Porque venir a la iglesia, hermano, y ni no llegas a la adoración al Señor, hermano, te van a hacer chuleta. Te van a chuletear. Porque no estás conectándote con Dios. No te está llenando el Señor. No te estás fortaleciendo. Te estás desnutriendo. Si el eunuco venía de adorar, ¿y cómo venía? Todo confundido. Yo no sé si en la iglesia de Cristo, hermano, espero que aquí no, pero estoy seguro que más de alguno hay en toda la región o en todo el mundo que se va de la iglesia y todavía bien confundido. Que no sabe a quién adora. Me puede decir, sí, a Cristo. Sí, pero y luego allá en tu casa estás adorando a otros dioses o al dinero. ¿Sabrá a quién adora la iglesia del Señor? Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, ¿cuántos dicen amén? El cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro, fíjese, del santuario y del tabernáculo. ¿Qué dice? Verdadero. Porque hay un tabernáculo que es ¿qué? Falso. Y fíjese que el Señor erigió, no el hombre. Entonces hay un tabernáculo que hizo el hombre, un tabernáculo que hizo el enemigo y un tabernáculo que hizo Dios. Entonces, ¿cuál es la identidad de Jesucristo hablando en este pasaje? Él es nuestro sumo sacerdote. Y sabe que cada representación del Señor, cada manifestación tiene mucho que ver, porque lo que Él es, hermano, nosotros tenemos que serlo. Por ejemplo, dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Dice, ustedes son la sal del mundo, y Él dice también de sí mismo, yo soy la sal de la tierra. Entonces, lo que Él es, nosotros debemos de serlo. Pero para eso debemos dejar de ser lo que no debemos de ser. ¿Sí, amén? Fíjese, ¿por qué es tan importante esto, hermano? Apocalipsis 11:1 dice, al apóstol, fíjese, al apóstol Juan dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Y alguien dijo, levántate y mide. ¿Qué le dijeron que midiera? El templo de Dios. ¿Qué más? Y el altar. ¿Y qué más? Y a los que en él cantan. A los que en él alaban. A los que en él danzan. A los que en él ni fu ni fa. ¿A quiénes? A los que en él adoran. Y continúa diciendo el verso 2. Dice, el atrio no lo vayas a medir. El atrio representa solamente el agradecimiento y la alabanza. Porque decía el salmista, entra por sus puertas con acciones de ¿qué? Gracia. Y por sus atrios, ¿cómo se entra por los atrios? Con alabanza. Pero le dice, el atrio no lo midas porque ese es entregado a los gentiles para que lo pisoteen. Si yo solamente llego a la iglesia a alabar y no entro a la adoración, yo estoy fuera de los que van a medir. No me van a medir, ni me van a voltear a ver.
Pero si yo, hermanos, aprendo mediante el Espíritu Santo, mediante la unción de los 5 ministerios, si yo aprendo a poder adorar al Señor, hermano, yo entro a la categoría de que el Señor me mire y que me pueda medir. ¿Con qué propósito te van a medir? Porque con el Señor no va a estar cualquiera. Dice también que los 5 ministerios, hermanos, somos para que el cuerpo de Cristo y los santos lleguen a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Tenemos que dar una talla, una medida. No te puedes quedar, hermano, como llegaste. No te puedes detener. No, hermano, yo ya tengo tanto en el... No le hace, tienes que seguir avanzando en pos de la madurez, de la perfección, de la capacitación, para que así agrade, hermano, tu vida, tu alma, tu espíritu al Señor. Entonces, ¿a quiénes van a medir? A los que en el templo de Dios, en el altar, adoran. Fíjese, esta es la interpretación del escrito. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Daniel 5:26, usted sabe la historia. El rey Belsasar, hijo del rey Nabucodonosor, hermanos, tuvo un banquete con sus esposas, sus concubinas, sus más de 2,000 nobles, hermano, y se le ocurrió hacer una graciosada. Dijo, estaba tomando vino y dijo, ¿saben qué? Tráiganme los vasos de oro y de plata que mi padre saqueó del templo de Jerusalén. Mientras el pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia. Y cuando empiezan a emborracharse con los vasos santificados del templo del Señor, se aparece una mano y dice que con los dedos se escribía. ¿Cuál es la mano esa que se apareció, usted cree? Los 5 ministerios. Porque no escribía así, escribía así. Dice una mano que escribía con los dedos. Y entonces, hermano, esto es lo que le escribió. Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Ahorita voy a ver dónde vamos a llegar. Tequel ha sido pesado en la balanza. Y fíjese qué le dijeron. Y hallado falta de qué? De peso. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿cómo andas de peso? No, hay 120 libras, hermano. No. No te digo. ¿Cómo andas de peso espiritual? Porque recuerde que a los adoradores, ¿qué les van a hacer? Los van a medir, los van a pesar. Y a este hermano rey lo pesaron y le faltó. ¿Cómo le haría usted? Que yo sé que es un ávido lector de la Biblia. ¿Cómo le haría usted para ganar peso si le falta? Espiritualmente. ¿Cómo? Comiendo. ¿Comiendo qué? Palabra. ¿Cuánta palabra de Dios come usted? Pregúntele por favor al que tiene a su lado. Nomás el viernes y el domingo, hermano, le va a faltar peso. Desnutrido. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿te falta peso? Estás muy liviano, ¿ah? Y sabe que sin peso, dice la Biblia, que también los vientos de doctrina los arrastran de aquí para allá. Porque no leen nada. Como el Facebook sí lo leen. ¿Verdad? Fíjese, le traje unas cuantas versiones. Fíjese cómo dice la RBC. Dios ha pesado a su majestad en una balanza. Y fíjese cómo le dice, y su peso deja mucho que desear. Lo pusieron y no, hombre. Se veía muy inflado. ¿No será que hay mucho pueblo de Dios así? Parece que está bien inflado y no, hermano, no pesa nada. Espiritualmente, ¿cómo sabe usted que no pesa? Por sus frutos. Ni a la iglesia va. No tiene pastor. ¿Cuántos tienen pastor? Porque el pastor, ¿qué hace?
le alimenta. Dice, nah, a este le falta bastante. Sus vitaminas, ¿verdad? Ándele, el niño no quiere, no, ándele, wow, ¿cómo que no? Porque cuando lo vengan a medir, yo quiero que usted dé la talla. A mí así me van a calificar si yo hice lo que el Señor me mandó, pero a usted lo van a calificar si usted obedeció o no, porque yo no lo voy a forzar. Yo solo le voy a enseñar y ya depende de usted el resto, con la ayuda del Señor. Fíjese cómo mal le dijeron. Quiere decir que Dios concedió a su majestad una oportunidad, pero su majestad no le aprovechó. Dígale que tiene a su lado, aprovecha ahorita que puedes ganar peso, ahorita que te puedes poner gordito espiritualmente, no vaya a venir para la otra. Sí, hermano, mire que ya peso 5 libras más. No. Fíjese. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y... ¿Cuántos fueron comprados con la sangre del Cordero? ¿Cuántos fueron comprados con la sangre del Cordero? ¿Sí? Ok. ¿Cómo dice el verso 10? Y los has hecho. ¿Qué los hizo Dios? Un reino de sacerdotes. ¿Dios solamente compró hombres? ¿A las mujeres no las compró? Compró a todos, ¿sí o no? ¿Con qué los compró? Su sangre. ¿Y a quién hizo sacerdotes? A los hombres y a las mujeres. Y fíjense, para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. 26 también dice, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán, fíjese, sacerdotes de Dios y de Cristo. ¿Y qué dice? Y reinarán con él por 1000 años. ¿Quiénes van a reinar con él? ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿De quién? De Cristo y de Dios. Sí, dice así, ¿va? Sí, mire. ¿Y quiénes son los sacerdotes de Cristo y de Dios? Nosotros, todos los que el Señor compró con su sangre bendita. ¿Sí, amén? ¿Y qué tiene que hacer un sacerdote? Entonces, si el Señor es el sumo sacerdote, usted es sacerdote. ¿Sí me doy a entender? Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale, usted es un sacerdote. Oiga. Bueno, pregúntele, ¿a usted lo compró el Señor con su sangre? Sí. Dígale, ok, entonces usted es un sacerdote. Usted es parte del reino sacerdotal que Dios, hermano, se levantó y se compró para sí mismo y para Dios. Aunque le hayan dicho que usted no es sacerdote, tiene que ser sacerdote. No sacerdotisa, sacerdote, sacerdote. Porque tenemos un sumo sacerdote. Y como sacerdotes espiritualmente hablando, hermano, tenemos que tomar esa identidad para poder entrar, hermano, a ofrecer ofrendas, hermano, de gratitud, ya no de expiación, sino de gratitud, hermano, al tabernáculo de Dios. Y primero ponemos la ofrenda sublime que se dio una vez y para siempre, la ofrenda que dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos nosotros el acceso al tabernáculo que está en los cielos según Hebreos capítulo 8. Y nos reunimos en el tabernáculo, aquí en el templo, en la Jerusalén espiritual, para entrar, hermano, así, mediante Cristo y su sangre bendita, entrar, hermano, a oficiar como sacerdotes. Porque muchas veces se enseña erróneamente que los sacerdotes solamente son los de acá arriba. Y se enseña, no, los de arriba, pero si los quiero bien peinados, bien santos. Y usted, hermano, no, pero yo no toco en la... ¿Y qué tiene? Lo compró el Señor.
entonces tiene que guardarse como sacerdote. Esa es solamente una de las identidades que Dios nos manda a retomar mediante la sangre del Cordero de Dios. Ser sacerdotes. Tienes que ser un sacerdote habilitado, no inhabilitado ni deshabilitado. Tienes que ejercer sacerdocio. En otras palabras, ¿qué hacía un sacerdote? Daba ofrendas a Dios. Oraba, adoraba, ofrecían incienso. Todo eso es sombra y figura para nosotros. Por eso Dios nos hizo sacerdotes, porque nos da la oportunidad, como se la dio también en figura a ese rey Belsasar, y él no la aprovechó. Yo me pregunto si usted va a aprovechar la oportunidad que Dios le da de poder ser un sacerdote, hermano, según el orden de Melquisedec, de poder, hermano, poder hacer esa función sacerdotal que bendiga el nombre del Señor. No le hace que usted no esté acá arriba. Usted tiene que ser, hermano, identificado como un sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote según el orden de Melquisedec. Fíjese. Dice Pedro, pero vosotros, ¿qué dice? Sois identidad. Diga conmigo identidad. Dice, linaje escogido. No le voy a hablar del linaje. Y luego, ¿qué dice? Real sacerdocio. Perdone, pero estas son identidades que Dios le da a su iglesia y muchas veces se toman por alto y muchas veces solamente se dicen de memoria o como que algo hermoso y bonito, y ciertamente lo es, pero más importante es que tú entiendas, lo creas, lo recibas, que tú, hermanos, eres parte del real sacerdocio de Dios. No lo digo yo, ya lo dijo Juan, ya lo dijo Pedro. ¿Y yo qué? Si créame, si no dijera la palabra que usted es un sacerdote, yo no se lo digo. Tienes que creer que eres un sacerdote. Si tú aceptaste la sangre preciosa del Cordero de Dios, tienes que aceptar el sacerdocio que Dios te dio. No puedes nomás quedarte así. No, pues ya me compraron y todo. Sí, pero ¿por qué cree que nos compró? Para hacernos suyos, dice, se los compró para sí mismo, para su Dios. Ya no somos de nosotros. Por eso uno no puede ser lo que uno quiera. Uno tiene que ser lo que Dios quiere que seamos. Y hoy Dios te está diciendo, Dios quiere que retomes tu sacerdocio. Dios quiere que puedas oficiar y darle una ofrenda grata, un aroma, un incienso precioso, un perfume, una unción especial para que Él se agrade de nosotros. Como sacerdotes, como sacerdotes. Mire, la oro dice, vosotros al contrario sois el linaje escogido. Y luego dice también, fíjese, una clase de sacerdotes, ¿qué dice? Reyes. Entonces, esto se lo había enseñado un poco antes, bueno, ya tiene rato, pero nos hizo reyes con el propósito de ejercer gobierno, dominio. Y nos hizo sacerdotes con el propósito de ministrar. Ahora me estoy enfocando en el sacerdocio, porque hay mucha iglesia del Señor que aún no entiende, hermanos, el sacerdocio que Dios le encomendó. Imagínense, hermano, tener la oportunidad, el privilegio de llegar, hermanos, ante Dios y darle una ofrenda grata, digna de un sacerdote del tabernáculo del Señor y no hacerlo. Nunca darle nada a Dios. De aquí, porque es espiritualmente. No me vaya a venir al próximo domingo con sus túnicas, ¿verdad? Sacerdotales, y ahí viene usted. No, hombre. Esto primeramente se aplica a propio. Dios me hizo un rey para gobernarme a mí. Muchas veces no quiero gobernarme yo, quiero gobernar a los demás. Y usted, sí, pero yo no sé qué. Y el sacerdocio también. Muchas veces queremos que los demás ejerzan sacerdocio. Usted conságrese.
Usted órele a Dios. Usted ofréndele a Dios. Usted profetice, usted ore. ¿Y usted para cuándo? Pregúntele al que tiene a su lado, ¿para cuándo, oiga? ¿Para cuándo va a ejercer sacerdocio? Tiene que habilitarse como sacerdote. Y sabe que le mencionaba yo que en respecto a la Biblia, la verdad bíblica, el sacerdocio es, hermano, algo tan poderoso, pero poderoso, que cuando lo hacemos bien, que ejercemos un sacerdocio digno y correcto, el Señor nos bendice. Pero también cuando lo hacemos mal, según la luz de la palabra, hermanos, caemos en manos enemigas, porque no hay un sacerdote. Hace falta un buen sacerdote. ¿Qué pasaba en los tiempos de Elí, que era el sumo sacerdote? Ya estaba viejo, cansado, ya no veía bien, no escuchaba bien. ¿Y qué pasó en su tiempo? Sus propios hijos, dice que eran hijos indignos, dice que eran hijos de Belial, pero un aspecto bien importante, porque no conocían al Señor. El sacerdote que no conozca al Señor tiene la facilidad de convertirse en un hijo de Belial por no conocer al Señor. Por eso cuando tú y yo entramos al ámbito de adoración tenemos que tener bien claro a quién estamos adorando. Porque eso nos va a ser de bendición y nos va a dar el conocimiento del Hijo de Dios y podemos así ejercer, hermanos, un sacerdocio digno ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la cosa aquí está cardíaca porque todos somos sacerdotes, amén. Un reino de sacerdotes. Dice la versión oro, una clase de sacerdotes reyes. El problema es que en tipo y figura, en el sacerdocio de Leví, arónico, había sacerdotes con defectos. Si eso pasaba en lo físico, en lo espiritual también está pasando. Ya eres un sacerdote, pero serás un sacerdote sin defecto. Hermano, ¿y qué tiene? Dice la palabra que un sacerdote que tenga defecto no puede oficiar, no puede ejercer el sacerdocio. Dice, ni siquiera se puede acercar y pasar del otro lado del velo. Muchas veces cuando el pueblo de Dios no puede entrar al lugar santo y así poder ser llevado por el Espíritu Santo al lugar santísimo, a la cúspide, hermano, de la adoración, donde ya no te importa nada, donde, hermano, comienzas a experimentar cosas especiales con Dios, relaciones, hermano, con Él, bien íntimas, espiritualmente hablando, donde lo empiezas a conocer, lo empiezas a sentir, empiezas a ver su gloria, su resplandor, hermano. Tu tristeza se va, hermano, tu preocupación se hace trizas. El Señor contesta tus peticiones, el Señor pelea por ti. Pero si no estás llegando, ¿no será que tendremos algún defecto? Espiritualmente hablando. Yo le traje, yo sé que como usted no ve películas, le traje un video. Ay, Dios, dice. Los derechos del video no son míos. Ni la música, ni los actores, ni nada. ¿Ok? Te voy a matar. No he dado esa orden. Perdona al capitán. Es un buen soldado. Pero aún le faltan modales. No hay nada que perdonar, valiente rey. Es por mi apariencia. Traes la capa de espartano. Yo soy Efialtes. Vengo de Esparta. Fue por amor
que mis padres se fueron de Esparta. Me habrían sacrificado. Tu escudo y armadura. De mi padre, señor. Le suplico, gran rey, me permita redimir el nombre de mi padre sirviéndole en combate. Mi padre me entrenó para no temer. Y la espada, y el escudo, y la lanza son parte de mí como mi corazón. Me ganaré la armadura de mi padre, noble rey, sirviéndole en la batalla. Buena técnica. Asesinaré a muchos persas. Alza tu escudo. Señor. Alza tu escudo hasta donde alcances. Tu padre debió enseñarte nuestras técnicas de lucha. Peleamos como una sola e impenetrable unidad. Esa es la fuente de nuestra fuerza. Cada espartano protege al hombre de al lado, del muslo al cuello, con su escudo. Un solo punto débil y la defensa se deshace. Del muslo al cuello, Efialtes. Lo lamento, mi amigo. No todos fuimos concebidos como soldados. Pero es... Si quieres contribuir a la victoria espartana, ¿Sí? saca los cadáveres del campo, atiende a los heridos, llévales agua. Pero para la lucha en sí, no puedo usarte. ¡Madre! ¡Padre! ¡Se equivocaron! ¡Te equivocas! ¡Leónidas! ¡Te equivocas! Pasando esa... Según lo que estamos aprendiendo. Digamos que no son espartanos, pero son sacerdotes. ¿Y qué tenía él? Defectos. Le dice aquí el Señor en Levíticos 21:17, habla a Aarón y dile, ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Este personaje, hermanos, que le puse, tenía buenas intenciones. Sabía, hermanos, cómo ayudarles en, sí, me hacía un camino que para que no nos ganen. Y él dice que huyeron porque sus padres lo amaban mucho, porque ellos tenían la orden de cualquier persona que naciera con defecto, lo tenían que sacrificar, porque eran un pueblo muy selecto físicamente para poder ser guerreros. Entonces, ¿qué fue una de las cosas malas que hicieron sus padres? ¿Qué le enseñó el papá de él? Dice, no se fijó. Dice que le enseñó a pelear. Dice, me enseñó sus técnicas, me enseñó a esto, al otro. Y luego le dijo el otro, tu padre te debió de haber enseñado cómo es como que nosotros peleamos. ¿Y por qué? En lugar de que su papá le enseñara a pelear, le debió de haber enseñado que no podía él pelear porque tenía defectos. ¿Cómo lo aplicamos al sacerdocio espiritualmente? Muchas veces, en lugar de enseñarles a tocar instrumentos, en lugar de enseñarles a cantar, en lugar de enseñarles, hermano, cualquier otra cosa, debemos de enseñar que no podemos servir sin defectos. Con defectos, perdón. Porque muchas veces en la iglesia, hermanos, hay sacerdocio que todavía tiene defectos. Y entonces al final le dice él, ¿verdad? Le dice, te equivocas, Leónidas. Le dijo, te equivocas, pastor, sí puedo servir así. Porque, hermanos, él en su corazón quería ejercer el sacerdocio. Y lo diferente de antes a ahora es que los defectos, gracias a Dios, son espiritualmente hablando. No son físicos, son espirituales.
lo que significa que Dios no los puede quitar. Dios te puede quitar cualquier defecto que tú tengas. Dios no te va a dejar así, pero tú ya como sacerdote que eres, puedes venir y tienes que hacerlo. Hermanos, venir ante el Señor para que te quite los defectos del sacerdocio, con el fin de que puedas servir en el sacerdocio. Y recuerde que el sacerdocio no es nada más el altar. Somos sacerdotes porque el Señor nos compró con su sangre. Fíjese, algunos de los sacerdotes tenían estos defectos y mire cómo dice el verso 18, porque ninguno que tenga defecto, ¿cómo dice? Se acercará. Los defectos te impiden acercarte al Señor. Por más que tú quieras, si primero no quitas de ti el defecto que tú reconozcas en tu interior, no te vas a poder acercar al Señor. Ven al Señor así como estás. Pues sí, pero tienes que pedirle que te quite los defectos, porque no puedes acercarte a Dios con defecto. No puedes. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Como por ejemplo, dice que el que no tiene fe, dice, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. ¿Cómo se va a acercar a Dios si no tiene fe? Si no ha oído palabra de Dios, si Dios no le ha hablado a su corazón directamente, con puro intelecto, ¿cómo se va a acercar hacia Dios? Fíjese algunos de los defectos que le dice el Señor a Moisés, para que Moisés se los diga a Aarón. Entonces el Señor le muestra el defecto al ministro para que el ministro le diga al sacerdocio, usted es el sacerdote y yo le tengo que decir con cuáles defectos no puede ejercer sacerdocio, con cuáles defectos no puedes entrar a adorar, con cuáles defectos vas a ser impedido para acercarte a la presencia de Dios, a llenarse de su Espíritu Santo, porque no se puede con defecto. Por eso al principio empezamos, hermano, entregándonos al Señor, orando, Señor, si pequé, perdóname, no era mi intención, libérame, Señor, aún de mis tinieblas interiores, aún del pecado oculto, Señor, perdónalo, líbranos del peso, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, de la iniquidad. Líbranos, Señor, porque no te puedes acercar al Señor así. ¿Por qué? Número uno, el Señor es santo. ¿Se recuerda del fuego extraño? Por eso salía de la presencia del Señor ese fuego santo. Y el Señor no permite que te acerques, porque entonces no te va a ayudar, sino te va a hacer daño. Porque no has dejado la maldad que está dentro de nosotros. Entonces le dice, ni ciego, ni cojo, ni ninguno que tenga el rostro disfigurado o extremidad deformada. Pues todas estas las tenía ese hombre, ¿va? Pero ¿por qué le impidió servir en el ejército? Porque le dijo, es que si te pongo en lugar de ayudarme, vas a hacer que nos maten. Dice, porque nuestra defensa es uniforme. Nosotros tenemos que trabajar en unidad del sacerdocio. No puede haber un sacerdote que se consagre y otro que no. No podemos estar desiguales en conforme al sacerdocio. Lo que se enseña y se predica, hermano, lo tienes que poner ante el Señor para que te ayude. No ignorarlo. Sea cual sea lo que te esté dando el defecto, espiritualmente hablando. Fíjese, y le dice también, ni hombre que tenga el pie quebrado o mano quebrada. Digamos espiritualmente, todos estos defectos tenemos que analizarlos y ver cómo se aplican a nosotros. ¿Cómo diría usted que es un defecto espiritual físico? No, perdón, es un defecto físico pero espiritual de alguien ciego, un sacerdote ciego. ¿A qué lo asimilaría usted? Que no tiene visión. Y sin visión dice la palabra que el pueblo cae en el desenfreno.
Se sale de los límites porque no ve. No puede ser un sacerdote si no tiene los ojos abiertos. Por eso Elí no podía, hermanos, tener un orden sacerdotal correcto delante de Dios, porque no podía ver, que su vista estaba nublada. No había palabra, escaseaban las profecías en los tiempos de Elí. ¿Cómo diría usted un defecto de un cojo espiritualmente? ¿Cómo camina un cojo? Como así, ¿verdad? No le voy a hacer nomás, usted ya sabe cómo. ¿Qué diría que es eso espiritualmente hablando? Se desvía del camino, no camina con rectitud, no va derecho. Se va acercando, hermanos, al mundo y la iglesia y el mundo. Mundo, mundo, iglesia. Iglesia, mundo, mundo, mundo. No va, hermanos, por el buen camino del Señor. ¿Usted si va caminando recto o va cojeando? Pregúntele, por favor, al que tiene a su lado. Porque si vas cojeando o si estás ciego, no puedes ejercer sacerdocio. No puedes entrar al lugar santo, santísimo, a adorar al Señor. Muchas veces le echan la culpa, bueno, pues más bien siempre, o al diablo o al pastor. Yo ahorita me gocé, bien suave. Y eso que no había eso, que ¿qué tiene? Pablo y Silas adoraron bien tremendo y hasta amarrados estaban en una cárcel la más oscura y la más profunda de todas. Y aún así hicieron temblar la tierra con su canto. Hicieron que con ese temblor, hermanos, se abrieran las puertas de los encarcelados y se cayeran las cadenas de todos. Hicieron, hermanos, lograron que el carcelero se arrepintiera, hermanos, y así entrara el evangelio del Señor a toda su casa. Y fueron bautizados esa misma noche. Fíjese usted, ¿qué tal un rostro desfigurado, una extremidad deformada? Fíjese, hombre que tenga el pie quebrado o mano quebrada. Fíjese, todos esos, primero Dios vamos a ver algunos, pero solo ya para terminar. Verso 20, ni jorobado, como el que estaba ahí, ¿va? ¿Qué es un jorobado espiritual? ¿Qué diría usted? No puede mirar hacia arriba. ¿Y qué está viendo, pues? El suelo. En otras palabras, ¿está viendo la qué? La tierra. Todo, hermano, todo lo que pasa tiene que tener sentido, lógica. ¿No cree? A todo le quiere hallar un remedio físico. No, el Señor me dijo que me va a ayudar y va a proveer. Sí, pero yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá. ¿Y qué está haciendo? Solamente está viendo las cosas de abajo. Y dice el Señor, poner vuestra mirada en las cosas de arriba. Si no tienes tu mirada, hermano, si estás jorobado espiritualmente y todo lo quieres asimilar a lo físico, nunca vas a poder ejercer sacerdocio. Y Dios quiere que tú ejerzas sacerdocio. Dios quiere que tú le adores en espíritu y en verdad. Dios quiere que tú tomes, hermano, ese peso ideal. Dios quiere que cuando seas medido, des la talla, des la estatura, hermano, en adoración al Señor. Y un jorobado no puede. Que ve la iglesia como hobby o club social. Ay, es que yo no voy que porque ahí no hay jóvenes. ¿Y quién le dijo que esto era para ser jóvenes o amigos o así? ¿Para qué es la iglesia? Si cuando reunís, ¿para qué se reúnen? Ahorita se reúnen a ver fútbol. Dice, ni enano, un enano espiritual, ¿qué diría usted que es? Pues alguien que pues ya de plano no creció. Un enano.
Se quedó estancado. Ahorita le digo, oiga, ¿y usted por qué no alaba? No, es que yo ya estoy grande. Ah, se quedó enano. Ya está de más de maduro, ¿verdad? Que hasta se cayó el fruto del árbol. Ni uno que tenga defecto en un ojo. Ya voy terminando. ¿Qué diría usted un defecto espiritual en un ojo? ¿Sabe cómo decía una versión? Lagañoso. Ninguno que tenga lagañas. ¿Cuántos en la mañana? No. Espiritual, ¿verdad? Todavía, hermano. No. Medio ven. ¿Sabe cómo es espiritualmente? Ven las cosas a su manera. Saca primero. ¿Qué le dijeron? La viga que está en tu ojo. Y después, la paja que está en el ojo de tu hermano. Ya quería andar ahí. Sí, mire, ¿y usted qué? ¿Para cuándo usted? Que el hermano, que la hermana, que no. ¿Y usted para cuándo se va a arrepentir? ¿Para cuándo va a cambiar su manera de pensar? 20, 30, 40 años en la iglesia y sigue igual que peor. No puede ejercer un sacerdocio. Nomás fijándose en lo ajeno. Sí, no se apure, hermano, hermana, y eso yo me encargo. Sí, pero que cómo. ¿Y usted para cuándo? Dígale el que tiene a su lado. Oye, están hablando de. No sé qué. De ti, Marín. Dígale, ¿usted para cuándo, oiga? Si yo le pregunto a alguien, oiga, ¿usted es hipócrita? ¿Usted qué va a decir? No, hombre, no. Los demás sí, yo no. ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia que es un hipócrita? El que ve el pecado ajeno y no el suyo. Por eso la Santa Cena, hermano, es para examinar ¿a quién? Al hermano. Mira, te fijaste. Hoy no pasó. Hoy no tomó. Ha de ser por lagañoso. Lagañosa. Fíjese, sarna, ¿qué es la sarna? Lepra. ¿Qué es la lepra? Espiritualmente hablando. ¿No? El pecado. Es de plano. ¿Cómo vas a ejercer sacerdocio en pecado? ¿Cómo vas a adorar a Dios y allá afuera echando culebras y sapos y grillos y de todo? Igual, no, yo mejor canto canciones mundanas y luego ya les canto cristianas. Le digo, pero la Biblia dice que no pueden salir dos aguas de una fuente. Ya, de veras, ¿verdad? Dije, pues, a saber qué sacerdocio está ejerciendo usted. Decíamos pura Fiona, ¿va? De día soy una y de noche soy otra. De día canto alabanzas y adoración, gloria a Dios, santo, santo. Y de noche, pues, cantaremos celebrando su poder, ¿va? Dios mío, ¿por qué no le da un aplauso al Señor? Mire, ya con estas termino. O postillas, ¿qué es una postilla? ¿Alguna vez usted lo picaron los zancudos? Los moyotes. Y se rascaba. ¿Y qué le quedó? Una costra. Una postilla. ¿Qué representan espiritualmente las postillas? O sea, una cicatriz. ¿Qué representan espiritualmente un sacerdote con postillas? Ayúdeme. Yo sé que usted sabe. Cicatrices. Como la película, hermano. Más o menos. No puedes ejercer sacerdocio si todavía tienes heridas que no han sanado.
¿Mm? Si todavía tienes la costra. No puedes, no puedes. Yo me pregunto cuántos, porque todos los que el Señor compró son sacerdotes, pero cuántos aún tendrán defectos. Y Dios no te quiere con defectos. Dios te quiere sanar completamente. Antes, si nacían así, no tenían de otra opción, pero esa era sombra y figura para hoy. Porque el Señor nos enseña que mediante su sangre, su misericordia y sacrificio, hermanos, entonces podemos sanar de todas estas cosas. Ni castrado. ¿Qué diría usted por castrado? ¿Alguien tiene perritos aquí? ¿Y los llevan a qué los llevan? Para que no tengan hijos. Spay or neuter, ¿verdad? Se dice en inglés, con las perritas y los perritos. ¿Por qué eso es un problema espiritualmente hablando? ¿Mm? No se puede reproducir. ¿Usted se puede reproducir, oiga? ¿Usted le puede hablar a alguien de Cristo? ¿O tal le da vergüenza? ¿A cuántas personas le habla de Cristo? Perdóneme, pero muchas veces nos las damos de muy contocho, morocho, y ni hablar del Señor podemos a veces. No, es que no sé qué me va a decir. Estamos peleándonos por la doctrina y que no, es que así, que no se haga. Y ni le pueden hablar a alguien del Señor. ¿Qué doctrina es esa? ¿O no es bíblico acaso hablar de las maravillas del Señor? ¿No es incluso como hasta un tipo de egoísmo? Si yo creo fielmente en que el Señor es bueno y su misericordia abundante y nueva cada mañana y mejor que la vida, y yo sé que eso me llena y me sacia, y el Señor me ayudó y me restauró y me bendijo y me sigue bendiciendo y me sigue ayudando, y yo no le puedo decir a nadie del amor del Señor. Hay un defecto espiritual en el sacerdocio que no se puede reproducir. Si le hablan por favor a los hermanitos y se pone de pie. Fíjese, ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor. Porque tiene defecto no se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Dice, podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de las sagradas. O sea, puede venir a la iglesia y gozarse y todo lo que usted quiera. Santa Cena si usted quiere. Pero fíjese qué es lo que no va a poder hacer. Solo que no ha de entrar hasta el velo o acercarse al altar. Porque tiene defecto. Para que no profane mis santuarios. Porque yo soy el Señor que los santifico. Es diferente santifico a santificó con acento. Santifico sin acento es que todavía está en proceso. Te está santificando Dios. Santificó con acento, ya está terminado. Y aquí el Señor todavía no termina contigo. El Señor aún tiene el poder, hermano, y el deseo de santificar su pueblo. ¿Con qué propósito? Para que ande volando así el hermano. Para que ande poniéndole el dedo a los demás. No, tú no eres tan santo como yo. No. ¿Para qué te santifica el Señor? Para que te puedas acercar a Él. Para que puedas oficiar sacerdocio. Para que puedas seguirle adorando. Para que responda a tu oración y petición. Para que cuide a los tuyos, a tu casa. Fíjese cómo dice Hebreos 4:14. ¿Me ayudas, hermano, por favor?
Dice Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, fíjese, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, que no pueda compadecerse de que tengamos defectos, porque sabe que esos defectos que le mencioné en la escritura están ligados a lo que tú eres, a una identidad. Ya después en las iglesias te reconocen como el jorobado. Te reconocen en las iglesias como el que tiene sarna. Te reconocen en las iglesias como el que tiene postillas, costras, como el enano, como el deforme. Y entonces tú te adhieres a la identidad y terminas por alejarte del sacerdocio que el Señor tiene para tu vida. Y el Señor hoy quiere que, Iglesia de Cristo, recordarte que tú eres parte del reino sacerdotal del Señor. El Señor hoy quiere levantarte para que tú continúes la labor sacerdotal, para que sigas consagrándote, para que pierdas todo defecto que no te deja avanzar en el Señor, para que puedas, hermano, reproducirte, para que puedas tener visión o recuperarla. Tal vez de mano quebrada, tal vez ya no crees en el ministerio, en los pastores, por X razón, en los maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, y tienes la mano quebrada. El Señor hoy te quiere sanar de todo defecto en el nombre del Señor. Verso 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono de la gracia de Dios, no el trono del juicio de Dios. El trono de la gracia te limpia, te restituye, te reivindica, te da nueva fuerza, te regresa a tu identidad. Aquel hijo pródigo que se fue de su hogar, cuando volvió en sí, después de estar comiendo con los cerdos, dijo: volveré a mi casa. Y cuando fue con su papá, le dijo: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. Y el papá le restituyó, le reivindicó su identidad de hijo. Hoy el Señor te recuerda que aparte de ser sacerdote, eres su hijo, eres su hija. Y que toda identidad negativa que el mundo puso en tu vida, la identidad negativa que puso el enemigo incluso, o inclusive, no sé, hermanos en una iglesia, pastores, tu madre, tu padre, identidades que el Señor no tiene para ti ni para tu vida, hoy el Señor las quiere quitar, hoy el Señor las quiere reivindicar. Por eso, mientras cantamos al Señor, yo le quiero pedir, si usted tiene necesidad, que pase al altar. Vamos a orarle al Señor y a pedirle que empiece a quitar los defectos de nosotros. Yo sé que más de algún defecto detectaste en tu espíritu, y el Señor lo hizo con el propósito de sanar tu vida y tu corazón, inclusive tu memoria. Lo que tú recuerdas no va a ser más. Olvidando el pasado, me extiendo hacia lo que viene, porque el Señor quiere que seas un sacerdote en acción, habilitado,
un sacerdote con visión, un sacerdote que pueda reproducirse, un sacerdote que pueda adorar, un sacerdote que pueda bendecir el nombre del Señor. El altar está abierto. Y como al rey Belsasar, que le dijeron: no desaproveches esta oportunidad. No desaproveches la oportunidad que el Señor te da hoy. Acércate y habla con el Señor. Acércate al trono de la gracia y pídele al Señor: quítame estos defectos, Dios mío. Tú ya me compraste con tu sangre, yo soy tu sacerdote. Quítame los defectos para poder acercarme, Señor, a ti y ofrecerte mi vida, ofrecerte mi corazón, ofrecerte, Señor, todo lo que soy. Que el enemigo no me acuse más. Que calle toda boca que se levanta en contra de la iglesia del Señor en juicio. Toda palabra de conspiración hoy va a caer por el poder y la unción del Santo de Israel. Oh bendito Señor, digno de mi alabanza. oh bendito, bendito, oh poderoso. ¿Qué sería de mí si tú Oh Señor no Santo, estás? acércate, Santo Señor. Jesús. El Señor dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Señor, mediante tu unción nos acercamos al trono de tu gracia sublime. ¿Qué sería de mí si tú